Familias, juveniles, hermanos, hermanas, amigos, amigas, bienvenidos sean a un nuevo estudio de la lección de juveniles. Estoy muy feliz de poder compartir con cada uno de ustedes mensajes de esperanza a través de esta plataforma digital. Y en este momento estaremos dando inicio a lo que será el estudio de esta semana. Pero por supuesto, antes de continuar, necesitas tomar tu folleto de lección. Así como yo aquí tengo el mío, es necesario que tú también puedas tomar el tuyo. El folleto de lección y también la Biblia, la palabra de Dios, el manual de felicidad, ya que nos será de gran utilidad para el estudio de esta semana. Sin más preámbulos, sin más cosas por agregar, en este mismo instante, comenzamos. A pesar de las intervenciones poderosas que Dios había manifestado en el pueblo de Israel, un sentimiento de celo, de inconformidad, de envidia causaron un gran desastre. Y es que en la lección de esta semana vamos a descubrir que este tipo de sentimientos a Dios no le agradan. Es por eso que el título de la lección para esta semana es "Los quiero y no puedo". Sí, ese es el título de la lección para esta semana. Pero por supuesto, no podemos continuar sin antes pedir dirección a Dios a través de una oración. Así que inclina tu rostro y oramos. Querido Padre, te damos gracias porque tenemos la oportunidad de estudiar de tu palabra. Y en este momento, Padre, pedimos que nos ayudes a captar el mensaje que se nos presenta en la lección de juveniles. Permite que podamos poner en práctica esta palabra, Señor, y que podamos compartirla con otros juveniles y con otras personas del mundo. En Cristo Jesús. Amén y amén. El texto clave de la lección para esta semana lo encontramos registrado en el libro de Números, capítulo 16, versos 4 y 5. Y dice el texto de la siguiente manera: Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro y habló a Coré y a los que lo seguían, diciendo: Mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo, y hará que se acerque a él. Al que él escogiere, él lo acercará así. Interesante. En este texto podemos analizar ciertos detalles que serán muy importantes para comprender la lección de esta semana. Sin embargo, en este momento no podemos llegar a esa comprensión porque necesitamos leer la historia de esta semana. Pero lo que quiero mencionar aquí es que Moisés escucha algo muy desagradable y cuando lo oye se postra sobre su rostro, porque lo que está ocurriendo en el pueblo es algo que va a causar división. Es un grupo de personas que quieren dividir y confundir al pueblo. Es un grupo de personas que no tienen el Espíritu de Dios en sus vidas, que el espíritu que están teniendo es el espíritu del enemigo. Un espíritu de sentimientos pecaminosos, de celo, de envidia y de muchas cosas más que vamos a analizar en la historia de esta semana. Así que no te cambies de canal y sigue con nosotros. La historia de esta semana la encontramos registrada en el capítulo 16 del libro de Números y voy a resumir este asunto para que podamos sacar los puntos más esenciales de la historia de esta semana. Se menciona que un levita descendiente de Coat llamado Coré se rebeló junto a 3 hombres más que eran de la tribu de Rubén: Datán, Abirán y On. Pero ellos no estaban solos. Después se le unieron 250 hombres de Israel, que por cierto eran parte de los consejeros y también tenían un buen nombre en el pueblo. Ellos se rebelaron contra Moisés y Aarón. O bueno, ellos creían que se habían rebelado contra Moisés y Aarón. Sin embargo, con quien ellos se habían rebelado era con Dios. Y después Moisés les dice: tomad incensarios a Coré y a los que con él estaban, y mañana poned incienso en los incensarios delante de Jehová, y él va a escoger al que en verdad él ha llamado para esta labor. Y es que resulta de que este hombre Coré no solamente estaba molesto porque Moisés y Aarón estaban dirigiendo, sino que él quería tener esas posiciones, él quería el sacerdocio y él era de la tribu de Leví. Recordemos que los levitas eran los que se encargaban de trabajar en el santuario. Pues a él no le bastaba trabajar en el santuario, sino que quería el sacerdocio, quería desempeñar la función que desempeñaba Aarón. Sin embargo, él no se daba cuenta que Aarón estaba ahí no por voluntad propia, sino porque Dios así lo había escogido. Pues resulta que Moisés le dice sobre eso y le menciona: no te ha bastado ayudar aquí en el santuario y ahora está buscando también el sacerdocio. Aquí podemos ver que este hombre Coré tenía un sentimiento de celo, un sentimiento de envidia en su corazón. También Moisés mandó a llamar a Datán y a Abirán,
pero ellos no quisieron ir y aparte de eso comenzaron a renegar. ¿Para qué salimos de Egipto? ¿Para qué estamos aquí en el desierto? Hubiera sido mejor morir, no se nos ha llevado a la tierra que fluye leche y miel, la cual se nos prometió. Y tú ya sabes este cuento porque este era el pensamiento del pueblo de Israel. Siempre las mismas quejas, siempre lo mismo. Y para no alargarte esta historia te resumo lo siguiente. Jehová se manifestó ese día y mostró que a quienes él había escogido era a Moisés y a Aarón. ¿Y qué sucedió? Coré y los que se habían rebelado con él, los otros 3 de la tribu de Rubén, se los tragó la tierra, y no solamente a ellos, sino también a sus familias, a sus cosas, a sus pertenencias. Y esto es triste porque si te das cuenta, el pecado de uno puede causar tristeza, puede causar destrucción en la vida de las personas que los rodean. También los 250 hombres, varones que estaban encendiendo fuego, fueron consumidos. Esos que tenían el incienso, que se creía que podían hacer esos labores, los cuales Dios no les había demandado, porque Dios ya había establecido sus reglas. Ellos fueron consumidos y aquí podemos ver el triste fin que tuvieron estos hombres. Y después de eso, más adelante, hay otro grupo de personas que perece porque comenzaron a renegar. Y esto es triste porque no es que Dios quiera actuar de esa manera, es el ser humano el que se causa esa destrucción. Tú y yo somos los que decidimos cuál será nuestro destino. Tú y yo somos quienes decidimos a dónde nos vamos a conducir. Si a la tierra nueva, a la Canaán celestial, o a la perdición eterna. En este momento decidamos por Cristo Jesús, decidamos por nuestro Padre Celestial para lograr tener éxito en esta vida. Después de haber resumido la historia de esta semana, me gustaría hacerte una pregunta y espero tu opinión ahí abajo en los comentarios. A pesar de que te diste cuenta la forma en que perecieron estos hombres que se rebelaron, ¿consideras que Dios es un Dios justo? Hemos llegado a la sección de los sabías y me gustaría compartir contigo un dato interesante. En la historia de esta semana escuchamos sobre los incensarios. ¿Y sabías que los incensarios que se usaban en el tabernáculo eran de bronce y posteriormente los que se usaron en el templo eran de oro? La historia de esta semana también quería presentarnos 3 puntos que son de suma importancia y que no podemos pasar por alto. Número 1, los designios de Dios. Menciono este asunto porque considero que es importante que en este tiempo tú y yo lo tengamos presente. Cuando Dios ha establecido algo, cuando Dios ha designado algo, tú y yo no podemos ir en contra de eso. Coré, los que con él estaban, creyeron que podían ir en contra de la voluntad de Dios. Y eso causó en ellos una terrible destrucción. En este tiempo, tú y yo no podemos ir en contra de Dios. Si Él ha designado algo, así es. Y tú puedes decir, Jairo, ¿y cómo sé cuál es la voluntad de Dios? Hay que estudiar la Biblia. En las Sagradas Escrituras encontramos qué es lo que Dios espera de nosotros. Y es que muchas veces nosotros queremos actuar a nuestra manera, en base a lo que yo pienso, en base a lo que yo siento, y las cosas no funcionan así. Las cosas son como Dios las ha pedido, me guste o no me guste, y son como Él ha pedido porque lo que Él establece es lo mejor. Y claro, también no tenemos que molestarnos porque Dios ha designado a una persona con una responsabilidad más importante que la mía. O que aquel es director de jóvenes y yo solamente soy el tesorero o el secretario. Ese no debe ser un conflicto para mi vida. Yo tengo que estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Y si posiblemente a ti Dios te ha establecido con una responsabilidad importante, a su momento va a llegar. Si las personas no quieren ver en ti las capacidades que tú tienes, Dios se va a encargar de ver esas injusticias y a su momento Él te va a establecer en base al plan que tiene para tu vida. Pero no vayamos en contra de los designios de Dios, de los roles que Él nos ha establecido, de las funciones que tú y yo tenemos. Dios sabe cómo nos lleva y debemos respetar sus planes. Y en ese contexto lo menciono porque vimos de que Coré y los que con él estaban no estaban de acuerdo con la forma en que Dios estaba gobernando al pueblo y lo querían hacer a su manera. Y aparte de eso también estaban en desacuerdo con los líderes que estaban dirigiendo al pueblo. Y esto fue lo que les causó el terrible sufrimiento, la gran destrucción. Así que en este tiempo tú y yo tenemos que hacer la diferencia y comportarnos de diferente forma. Y el punto número 2, los celos y la envidia. ¿Qué son los celos? Los celos lo definiría como el miedo a perder algo que queremos o
el miedo a ser opacados por alguien. Y pues resulta que Coré tenía celos de Aarón y también envidia. Aarón desempeñaba el sacerdocio en el tabernáculo. Y pues Coré, que también servía en el tabernáculo, pero de una forma diferente porque venía siendo de los levitas, pues él no estaba a gusto con lo que estaba desempeñando. Y es ahí donde comienza ese sentimiento pecaminoso en él y quiere el puesto o la responsabilidad que tiene Aarón, y también le molesta que Moisés esté dirigiendo al pueblo. ¿Por qué menciono esto? Porque en este tiempo ocurre lo mismo. Muchas veces surge celo en nuestras vidas, surge la envidia de querer tener lo que otros tienen, de querer desempeñar lo que otros desempeñan, de querer tener las responsabilidades que otros tienen. Y todo esto nos causa destrucción. Y no solamente me refiero a que nos va a ocurrir lo mismo que le pasó a Coré. Pudiera pasar porque, Dios es todopoderoso. Puede hacer lo que hizo en ese tiempo, puede ser hoy. Pero no solamente nos va a afectar de esa manera. Nos afecta en nuestra autoestima. Nos afecta emocionalmente. Nos afecta mentalmente en todas las áreas. Nos afecta cuando tú y yo somos celosos o envidiosos. No somos felices con lo que tenemos. Por estar viendo a los demás, nos desenfocamos de nosotros mismos. En este momento quiero decirte, aparte esos sentimientos de celos y de envidia de tu vida, porque no te van a conducir a ningún lugar bueno. Simplemente traerán dolor a tu vida. Permítele a Cristo Jesús que transforme tu vida, que te cambie, que coloque un corazón de carne, un corazón que solamente almacene sentimientos buenos. Le pido a Dios también lo mismo, porque como humanos tendemos a fallar, tendemos a almacenar cosas malas, pero con la ayuda de Cristo Jesús podemos ser más que vencedores y podemos tener un carácter mejor que muestre amor hacia otras personas. Y el punto número 3, la justicia de Dios. Muchas veces creemos que Dios no es justo, que sus castigos son severos, pero al final quiero decirte que cada quien decide el castigo que va a tener. Tú y yo vamos a decidir cuál será nuestro final, si perdición eterna o vida eterna. Dios solamente nos va a juzgar conforme a nuestras obras, conforme a lo que hayamos hecho. Y cuando nosotros veamos nuestras acciones nos vamos a dar cuenta que Dios es justo. Y aún nos vamos a dar cuenta que nos ama en gran manera porque nos da tantas oportunidades para que podamos arrepentirnos. Nos da tantas oportunidades para que cambiemos nuestro rumbo hacia la perdición y nos acerquemos a Él. Pero muchas veces nosotros insistimos en el pecado y por lo tanto Él no puede salvarnos. En este momento quiero decirte, no te olvides que Dios es justo, que Dios te ama y que quiere lo mejor para tu vida. Decide por Él, decide seguirle, decide aferrarte a Él y no te apartes en ningún momento del camino que Él ha establecido para tu vida. Así que recuerda, es importante que nos conduzcamos por el buen camino y que nunca nos apartemos de nuestro Padre Celestial, y es esencial quitar de nosotros todo sentimiento pecaminoso para que de esa forma podamos compartir amor con otras personas y no nos veamos en la dura situación que se encontró Coré y los que con él estaban. Sin duda alguna la lección de esta semana ha sido de gran bendición y hemos podido sacar lecciones muy importantes para nuestra vida. Tenemos que tener presente que Dios nos ama, Él no quiere destruirnos, pero es que muchas veces nosotros decidimos por el camino de la destrucción y por lo tanto Él no puede salvarnos. Quiero finalizar mencionando un texto de la palabra de Dios en el libro de Salmos, capítulo 32, verso 10. Presta atención a lo que dice. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Aquel que espera en Jehová recibirá misericordia. Así que si esperamos en Jehová podemos estar tranquilos porque nada nos va a ocurrir. Pero si nos conducimos por el mal camino, sabemos que el impío le va mal. Y no le va mal porque Dios así quiera, sino porque Él ha tomado su decisión. Que Dios nos ayude, que Dios nos guarde y que cada día podamos conducirnos haciendo su voluntad. Y bueno mis amigos, muchas gracias por quedarte al final de este video. Espero que este estudio haya sido de mucha bendición para tu vida, así como lo es para la mía. Y por supuesto, si todavía no formas parte de la familia Verdades Eternas, este es el momento para que puedas hacerlo, suscribiéndote a nuestro canal, dándole a la campanita de las notificaciones para que estés al tanto de todo nuestro contenido y por supuesto dejándonos un like para saber que este video ha sido de gran bendición.
De la misma manera, les comento que les llevo en mis oraciones y espero que también ustedes estén orando por este ministerio que tiene como objetivo predicar el Evangelio a todo el mundo. Gracias por sus comentarios, por sus muestras de cariño, por quedarse al final del video. Queridos maestros, recuerden compartir este video con sus alumnos. Queridos juveniles, por favor, sigan estudiando de la lección de juveniles. Hay muchos detalles que se pueden rescatar de este fascinante estudio. Esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que Dios te bendiga.